Pero el trabajo que de la filosofía del yo es ese, ocuparse de mí, pero no es aislarme, porque si no sería el eremita que va al desierto y empieza a meditar y no tiene ninguna vivencia. No, nosotros estamos acá, en la tierra, en Argentina, con los problemas que tenemos en Argentina, y tenemos que vivenciar este lugar. Entonces, en eso es, de ir trabajando, pero todas las acciones que yo tengo hacia afuera evidencian lo que yo soy, las aspiraciones que yo tengo. Entonces ahí yo tengo que ir trabajando, desarrollándome. Pero no puedo ni estar mirando al cielo ni mirando a la tierra, porque son dos excesos. Son dos excesos. Yo tengo que vivir como hombre, pero Aristóteles decía que en el hombre hay tres movimientos, decía él. Uno era el movimiento inteligible, que era el movimiento del alma. El otro era el movimiento del cuerpo. Y el otro era el movimiento exterior. Y que los tres estaban relacionados. No es que ir a cada uno para cada lado, sino que van juntos. Y yo soy uno. Aunque tenga esos tres movimientos, soy uno. Entonces, si yo me ocupo solamente del movimiento del cuerpo, del movimiento exterior, bueno, voy a conseguir todos los objetivos que me proponga como persona. Ahora, si yo me ocupo de esos objetivos, por ahí los consigo, pero no necesariamente consiga una modificación para mí. Lo que sí yo estoy certero de que si yo hago una modificación en esta parte inteligible y digo tengo que ordenarme en tal cosa, tengo que ser más ordenado, tengo que ser más discreto, no tengo que ser más tan inmoderado en el pensamiento. Si yo logro eso, eso es para mí y después se trascienden los otros dos movimientos. Y ahí se integran los tres, pero no al revés. ¿Entiendes? Eso te permite cambiar. Claro, la parte hay veces que te permite claro, cambiar. porque hay veces que yo experimento y sufro y digo, ya tengo experiencia. Y entonces la experiencia son la suma de errores a través de la vida. Eso es experiencia. Eso no es experiencia. Es acumular errores y darse cuenta del error que cometí. Eso es posible, perdóname, para completar la idea, porque el alma tiene una relación de subordinación, según Platón, donde dice que la razón debe de subordinar las otras dos partes de su alma. Entonces, si bien yo tengo voluntad y la puedo dirigir hacia cualquier lado, hacia el vicio o hacia un razonamiento, ¿no?, lógico y bueno y virtuoso, tengo que tomarme el tiempo, porque si no la experiencia carece de valor. La experiencia tiene valor si yo me tomo el tiempo de, después de esa experiencia, razonarla, pensarla, porque la razón subordina la voluntad y las emociones, porque si no, no hay posibilidad de cambio para nosotros. ¿Entienden? Porque si bien en la sociedad en la que hoy vivimos es como que decir que no se tiene sentimientos o que no se tiene emociones, parece que es quedar mal, ¿no es cierto? O que presentarme como una persona sin sensibilidad, es todo lo contrario, todo lo contrario. Si yo me dejo llevar solamente por las emociones y la pasión, voy a tener, no sé, la cantidad de enfermedades psicosomáticas, según como sea mi cuerpo de fuerte, que voy a tener que vivir en el médico. Yo necesito imperiosamente las emociones subordinarlas al razonamiento y decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Por qué tuve un ataque de rabia? ¿Por qué me puse mal? ¿Por qué me subió la presión? Eso es subordinar algo que me pasa emocionalmente, porque el origen de todas estas cosas que yo nombré son las emociones, ¿no es cierto? Y la personalidad de cada uno que se entrama con la emoción. El origen siempre va a ser el alma. La psiquis es humana. Los
psicológico, la psiquis es humana. Y por eso la estudian los médicos, los psicólogos, los psiquiatras. La de última, vas al psiquiatra para que te den una pastilla porque vos no podés ya razonar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar algo para bajar los decibeles y bueno, cuando esté calmada esa persona va a poder tomar el timón de su vida otra vez. Sería una cosa así. Pero no despreciemos el razonamiento. Dicen que en el Renacimiento la diosa era la diosa razón, después pasó a ser otra cuestión, ¿no es cierto? Que lo sensible, lo religioso. Bueno. Ahora estamos en un momento histórico que todo lo que tenemos lo tenemos que usar para nuestro beneficio. Todo lo que tenemos lo tenemos que usar. Y la filosofía que estamos haciendo hoy acá, compartiendo entre todos, porque acá tres hablamos, pero todos estamos pensando. Esto lo conformamos entre todos, ¿no? Y nos tomamos este momento como para poner un orden y después seguir adelante. Un orden en mi manera de entender mi propia subjetividad y ustedes su subjetividad. Porque si bien todos razonan, todos tienen emociones, todos tienen voluntad porque son facultades del alma, son valorado, incapaz, que digamos que no se encuentra a la altura. Primero está la idea esa equivocada acerca de sí mismo, pero también esa idea es la que lo lleva después a ver con ese vidrio borroso la realidad que lo circunda, y es esa idea que también lo lleva a resolverse en la vida, a tomar determinaciones y a elegir un rumbo. Y también, como esa idea está distorsionada, también es la que trae estados afectivos que no le son beneficiosos, porque la persona está en conflicto con la realidad. Lo mismo es, perdóname, por poner otro ejemplo, la persona que tiene una idea de sí mismo que es, por ejemplo, aquel que no duda de sí mismo, que piensa que siempre hace todo, digamos, que siempre hace las cosas bien, que siempre razona bien, que lo que yo considero es lo real, lo válido. Obviamente que va a chocar con la realidad y obviamente que va a tener conflictos. ¿Por qué? Porque aunque se esté equivocando, es tan obstinado en su forma de pensar que no duda de sí mismo, y eso le trae conflictos. Y también un estado, aunque los conflictos a veces se resuelvan por la fuerza y tenga cierto, vamos a poner éxito entre comillas, ¿no es cierto?, éxito relativo, el estado afectivo que provoca digamos, el personalismo, el perfeccionismo, por no ponerles otras calificativos, también es un estado perjudicial para el cuerpo, porque está contrario a lo que es la cualidad, a lo que hace que el alma, digamos, repose más apaciguadamente, más tranquilamente, que tenga sosiego. Cada pensamiento está asociado a una emoción, a una afección, no hay un pensamiento solo. Entonces ustedes tienen que ver que cada vez que piensan sobre alguna cosa, siempre está acompañada por una afección. Esa afección puede ser agradable o desagradable. Cuando hablamos de afección no es algo que tenga un dolor, sino cómo me afecta. Me afecta bien, mal, agradablemente, desagradablemente. Entonces, eso que nosotros sentimos, para nosotros es nuestra realidad. Ese es el problema. Que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sobrellevar esa emoción o esa afección y poder pensar libremente acerca de lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando. Porque como eso lo siento, eso es real para mí. Y hay una realidad que está fuera de mí y una realidad que está dentro de mí. Y hay veces que vieron cuando uno le quiere decir al otro que entre en razones, y se dice, pero vos escuchame, fíjate. Dice, no, pero no. Y entonces, como siente de una manera, todas las explicaciones y todos los razonamientos son acordes a eso que siente. Y por más que se le diga que no, como él lo siente así, esa es la realidad para él. No existe otra realidad. Ese es el problema nuestro. El primer hábito que tenemos que empezar a desarrollar
es tratar de abstraernos de eso que siento y pensar a ver si eso que estoy sintiendo está bien, está mal. Porque no es que yo pienso y no pasa nada. Vieron que dice, bueno, yo pienso, estoy criticando y como no se lo digo a nadie, nadie se entera. Pero atrás de eso que yo estoy pensando, estoy dando una dirección, le estoy dando una intensidad, una fuerza. Porque si yo lo odio al otro, capaz que no hago nada por miedo a las consecuencias, pero el odio lo tengo. Y eso se genera en mí. Y después se hace un ida y vuelta. O sea que lo que yo siento, lo pienso, alimento ese pensamiento y alimento el sentimiento. Y lo empiezo a generar. Y si eso no lo corto en el tiempo, cada vez se hace peor. Y ya no tiene nada que ver la situación primaria. Porque quizás pasaron 10, 15 años. Y ya capaz que ni me acuerdo la situación primera que me pasó. Porque le agregué tantas cosas en el tiempo que después se me hace hasta muy difícil evaluar la situación. Ese es nuestro problema. Cuando pensamos y no nos fijamos la afección en la que se va alimentando ese pensamiento. Pero ese pensamiento y esa afección o esa emoción obedece a una idea. Hay muchos pensamientos en nosotros que si los evaluamos corresponden a una idea por las cuales pensamos esto, lo otro. Por ejemplo, yo tengo una idea de cómo soy o de quién soy. Entonces todos los pensamientos asociados a esa idea van a corresponder. Por ejemplo, si yo digo, no, yo fracasé en mi vida y cualquier objetivo. El otro día una persona me dice, mira, si hay un ejemplo para que los objetivos que la persona tenga le salgan mal, dice, me tenés a mí. Esa es la idea que tenía él de sí mismo. No, bueno. Y para él es tan real que cualquier objetivo que se tenga que poner en la vida, dice, pero ¿para qué lo voy a hacer? Si ya de antemano sabe que no es para él, que es fracaso, que es un fracasado. Pero capaz que fue en un momento que él tenía una idea, tenía un objetivo, una aspiración, un deseo, algo que él anhelaba a conseguir, y que esa idea lo llevó a moverse, a conseguirlo, y por ahí o no lo consiguió, o le fue mal, o le fue todo peor o contrario a lo que él esperaba. Entonces eso lo afectó de tal manera que ya esa idea la guardó como memoria, como afección y como acción después, porque en base a eso después como sigue viviendo. Ahora, si él no hubiera tenido esa situación, ¿hubiera dejado de tener el estado que tiene? No, porque la situación solamente evidenció el problema que él tenía. ¿Está? Es que cuando vieron que dice, bueno, era una buena persona, nunca hizo nada, nunca pasaba nada, muy amable, se ve por la televisión. Y dice, de un momento a otro, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Fue la situación? No. La acumulación de resentimiento. Claro, él estaba en él, solamente faltaba la situación. Entonces hay veces que nosotros no necesitamos de la situación para ir reconociéndonos, solamente evaluar las ideas que yo tengo, las aspiraciones que yo tengo, los deseos, las tendencias, ver cómo me posiciono, cómo me creo que soy yo. Entonces ahí empiezo a evaluarme y voy a encontrar cosas, pero cuando las encuentre va a haber una diferencia, porque primero no voy a estar entre medio de la situación, porque ya cuando me pasan los problemas, con un problema es muy difícil parar y decir, ¿y cómo ahora tengo que hacer tal cosa? Porque vieron cuando dice, pero vos te tenés que poner en mi lugar. La persona dice, vos tenés que ponerte en mi lugar.
Porque el otro de afuera, como no está afectado, y como no está dentro de sus intereses, o por ahí está dentro de sus intereses, entonces trata de corregirlo como para no sufrir él también, hay veces, ¿no es cierto? Que le dice, no, vos tenés que hacer esto, esto y esto, pero lo dice porque si no hace eso, me hace sufrir a mí. ¿No es cierto? Entonces, hay muchas veces que las opiniones y los consejos que se dan forman parte de lo que es mi realidad también. Y entonces hay veces que al otro le decimos cosas, pero es para no sufrir yo también, la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, entonces cada uno, cuando está en el problema, es muy difícil analizar, muy difícil salir. Pero después con el tiempo, si uno tiene el hábito de ir reflexionando, de ir evaluando, a ver las afecciones que tengo, cuáles son mis aspiraciones, cuáles son las ideas que yo tengo, de lo que debe ser, lo que no debe ser, lo que tiene que ser una pareja, una familia, lo que tiene que ser un hijo, lo que tienen que ser los amigos. ¿En qué posición yo me coloco? ¿Estoy en la posición de víctima? ¿Estoy en la posición que no tengo vida propia porque cada uno que llama yo salgo corriendo a atenderlo? ¿En qué posición yo me coloco? ¿Estoy en la posición que estoy en ese rinconcito que bajo la vista para que nadie me mire, para no tener responsabilidades? ¿O me meto en todas y me gusta ser el centro, para figurar y para que todos me vean? Cada uno adopta una posición como persona, pero esa posición que adopta como persona es la posición que yo quiero para mí. Porque si yo quisiera otra cosa, haría el esfuerzo por conseguirlo. Entonces, es muy importante el tema de las ideas y de los pensamientos, porque está íntimamente relacionado y se puede modificar. No es que no se puede modificar, porque si eso fuera estático, estaríamos fritos. Porque si yo no tuviera posibilidad de cambio, de modificación, no existiría la reflexión, no existiría nada. Estaríamos como en la época de las cavernas. Claro, no existiría nada. Si yo no me pudiera abstraer de lo que siento para verificar si eso que siento es bueno o malo, entonces estaríamos sujetos a las emociones. ¿Entiendes? Bueno, no es que sea fácil, no estamos hablando de fácil, pero sí estamos tratando de evaluar el modo por el cual yo puedo ir modificando y saliendo de mi situación o de mi realidad, si se quiere. Entonces, bueno, que conforme a esa realidad se sucede todo lo demás. Las cosas que me afectan son las cosas que me interesan. Las que no me interesan me pasan desapercibidas. Entonces yo tengo que ver esas cosas que me afectan. ¿Por qué me afectan? ¿Qué pensamiento yo alimento a eso? ¿Qué aspiro a conseguir, por el cual después cuando no lo consigo tengo esos distintos estados de ánimo? ¿Qué pasa en el día que yo estoy bien y de un momento a otro cambié el estado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tomé la leche, tomé un café con leche, ¿qué fue que me hizo cambiar el estado? Hay veces que son situaciones externas, pero hay veces que no hay nadie y yo me enojo igual, o me pongo triste, o melancólico, o tengo esperanza. Son todas emociones. Ahora, quedamos en que cada emoción no se manifiesta por sí misma. Atrás de esa emoción están pensamientos, y esos pensamientos obedecen a una idea. Ese es el proceso que yo tengo que ir evaluando en mí. Obviamente, nosotros tenemos libre albedrío de decidir y de accionar tal cual yo creo que tiene que ser. Pero tengo consecuencias. Entonces yo tengo libre albedrío, pero tengo consecuencias. Y las consecuencias son beneficiosas o perjudiciales. Entonces si yo en mi accionar tengo consecuencias, en los estados de ánimo son consecuencias, no es necesariamente en una situación, ¿no es cierto? Bueno, entonces si yo acciono y tengo consecuencias, quiere decir que esa acción tiene una responsabilidad.
Y si yo tengo una responsabilidad, quiere decir que hay un ordenamiento. Porque si no, ¿cómo va a haber responsabilidad sin orden? Por ejemplo, en un trabajo, cada uno tiene una responsabilidad. Y si cada uno cumple con esa responsabilidad, ese ordenamiento se cumple al fin, que es el trabajo. Bueno, entonces, en mí, yo tengo libre albedrío, soy responsable, y soy responsable porque hay un orden, aunque a mí me parezca que estoy solo, porque a veces me parece que estoy solo, y no estoy solo, soy individual, que es distinto, pero no estoy solo, porque estoy inmerso en un orden, y ese orden no está fuera de mí, ese orden está dentro de mí, en mi esencia, en mi naturaleza. Entonces, cuando yo dirijo mis facultades, mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción, el ejercicio de la voluntad, a cosas que no están conformes o que no concuerdan con mi naturaleza, es ahí donde tengo consecuencias negativas. A ese desorden es lo que nosotros llamamos vicio, no a nosotros, ¿no? Aristóteles. Se le llama vicio, que es un desorden, no es una imperfección en nosotros, sino que es un desorden en el uso de la facultad. Porque si hubiera una imperfección, la imperfección es imperfección. Está ahí y hay que aguantársela. Nosotros no, tenemos desorden, porque dirigimos nuestro pensamiento, nuestra voluntad y desarrollamos el sentimiento en cosas que no corresponden o son de otra naturaleza, que son de naturaleza material. Exageramos eso por el placer, nos parece que porque nos gusta, porque nos da emoción, lo perseguimos, pero después tenemos consecuencias. Y sufrimos. Entonces cuando está el sufrimiento, ahí se evalúa, a ver qué error cometí, qué es lo que puedo corregir. Pero el problema es que cuando evalúo, no lo evalúo en las causas, sino que lo evalúo como persona. Entonces digo, no, cometí un error con tal persona. Entonces, ¿cuál es la acción? Pedirle disculpas. Le pido disculpas, la otra persona me disculpa y yo sigo igual que antes de cometer el error. ¿Está? Porque la disculpa le sirvió a la señora. Por ejemplo, yo cometí un acto reprensible, me disculpo, la señora me disculpa, le sirve a ella, porque no alimenta nada en ella en contra mí. No alimenta el rencor, no alimenta nada, entonces no sufre por mí, en ella. ¿Se entiende? Porque el sufrimiento puede ser por la acción externa, pero yo sufro en mí. Y la causa de mi problema es eso que está modificado en mí. Y si yo disculpo, saco de mí esa alteración, pero no eximo al otro de la responsabilidad. No lo eximo, porque el otro es responsable de sus actos. Y hasta que no modifique la causa de esas acciones, va a seguir sufriendo los motivos por los cuales piensa, siente y actúa de esa manera. Entonces, nosotros tenemos una vida de relación, pero hay un corte en el cual yo tengo una realidad que es la que yo tengo que atender conmigo. En la medida que yo atiendo eso, puedo atender todo lo demás. Porque el enfrentamiento es ahí conmigo, es el enfrentamiento. No me puedo enfrentar a las personas, a las situaciones. Yo me tengo que enfrentar conmigo. Tengo que enfrentar mis grados de orgullo, de amor propio, de vanidad, que me hacen distorsionar mi vida, que me hacen posicionar en una posición y buscar además objetivos que no son necesarios para mí. Entonces, por ahí yo me siento mal porque no conseguí algo que no es necesario. Hasta esa incoherencia a veces tenemos, de que deseo algo, como me gusta, es bueno. Entonces arremeto para conseguirlo y por ahí no lo consigo. Entonces caigo en un estado depresivo, ¿no es cierto?, de rebeldía, de que me parece que es injusto para mí. Y por ahí si analizo,
no es necesario que yo consiguiera eso. Como un niño. Pero a lo mejor es lindo, es placentero, no Claro. necesariamente tiene que ser necesario. Me parece que la conversación tiende a armonizar la realidad exterior con mi realidad. Y eso parece ser que a mí me va a hacer sentir un tanto mejor. Claro, Ahora, la realidad exterior muta. Sí. Mi realidad la tengo que cambiar yo. Sí. La realidad exterior inmuta de tal forma, con tal vértigo, que yo no voy a poder cambiar mi realidad permanentemente, porque soy yo y el todo. Claro, No es el todo fíjese, contra el todo, en la es yo filosofía solo y está el bien. todo. En la filosofía del yo, y yo le entiendo lo que usted dice, ya lo hablamos en la clase, Me la perdí. la charla pasada. Nosotros no nos podemos ocupar de las infinitas posibilidades que tenemos en la vida. No nos podemos ocupar. No, ¿No es cierto? Entonces hay una sola, un solo objeto, que es ocuparme de mí. Entonces yo me ocupo de eso, y en la medida que yo me ocupo de eso, desarrollo en mí las ideas o los órdenes necesarios como para después ocuparme de las cosas de afuera. Ese es el trabajo. Las cosas de afuera solamente evidencian a veces lo que yo soy. Lo evidencian. Y hasta es subjetivo. Muchas veces. Sí, ¿cómo no? Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar queremos presentar la institución. La Academia Filosófica de Mar del Plata es una asociación civil sin fines de lucro, tiene el reconocimiento también como entidad de bien público en el Partido General Pueyrredón y desarrolla toda su actividad de manera desinteresada, es decir que todas las cosas que ustedes, las actividades a las que asistan en la Academia son siempre con entrada libre y gratuita. En este ciclo de charlas, taller de verano, bueno, nosotros desarrollamos esta actividad que no tiene la forma de curso, sino simplemente reuniones donde tratamos un tema puntual, siempre dirigido evidentemente a la aplicación, es decir, que la filosofía, pero con el sentido o la orientación de que eso luego la persona lo lleve a la reflexión personal, que se lleven algo de acá, ¿no es cierto? Una idea, una duda, algo que los ponga, digamos, a veces hasta incómodos consigo mismos, ¿no es cierto? Y bueno, en esa tarea que desarrollamos en el verano, que también no le damos continuidad de curso porque siempre en nuestra ciudad tiene características particulares en el verano, en que, bueno, digamos, recibimos mucha gente de turismo y no se puede mantener una continuidad. Pero bueno, la tarea se lleva a cabo por sus propios dirigentes y en particular en la reunión de hoy está la directora general, licenciada en Psicología Evangelina Monelo, el presidente de la institución, el señor Eduardo Velilla, y mi nombre es Patricio Campo, que soy secretaria general. Antes de comenzar con el desarrollo del tema, les queríamos ofrecer que las charlas nosotros las estamos grabando, y el que se quiere llevar a la casa, tenemos grabados los DVD, después lo piden en secretaría. Y les vamos a agradecer que apaguen los celulares antes de empezar, así no nos distraemos y podemos tener una especie de comunión de pensamiento en el desarrollo. Bueno, empezamos entonces. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento y cómo es que el pensamiento a nosotros nos puede llegar a enfermar. En primer lugar, nosotros tendríamos que desarrollar o explicar cuál es la naturaleza del hombre, que precisamente participa de dos planos, ¿no es cierto? Por un lado el plano físico, el plano corporal, por el cual estoy ligado a la materia y soy sensible o susceptible de tener todas las vicisitudes que tiene el cuerpo físico, y por otro lado lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, ¿no es cierto? El plano inmaterial, espiritual, del cual podríamos decir que
esencial en el hombre es su pensamiento. Es decir, que en el plano espiritual yo participo porque precisamente soy un alma, un sujeto que piensa. Platón se hacía esta pregunta, bueno, obviamente toda su obra tiene que ver con esta dualidad, ¿no es cierto?, del hombre como espíritu y materia, pero en una de sus obras pregunta precisamente, dice, el interlocutor de Sócrates dice, ¿qué entiendes por pensar? Y Sócrates le dice, un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los objetos que considera. Me parece que el alma cuando piensa no hace otra cosa que conversar consigo misma, interrogando y respondiendo, afirmando y negando, y que cuando se ha resuelto, sea más o menos pronto, y ha dicho su pensamiento sobre un objeto sin permanecer más en duda, en esto consiste el juicio. Así pues, juzgar, en mi concepto, es hablar, y la opinión es un discurso pronunciado, no a otro ni de viva voz, sino en silencio y a sí mismo. Y él hablaba de esta capacidad, esta actividad que todos tenemos de poder conversar en la intimidad con nosotros mismos y estudiar, razonar, resolver, comprender y concebir las ideas. Y si este pensamiento, esta actividad nosotros la llevamos de forma ordenada, eso es precisamente lo que ordena nuestra vida como persona, lo que digamos, por ese motivo nosotros podemos llegar a tener proyectos, a llevar adelante un determinado objetivo y llevar una vida precisamente así, ordenada. Pero si esa forma de pensar, si ese discurso que el alma tiene consigo misma está desordenado, se convierte por el contrario en un yugo, en una esclavitud para el alma, y es lo que hace que la persona empiece a tener conflictos, generando después esos conflictos consecuencias tanto en la vida de relación como precisamente en la parte de la salud, es decir, en la relación que yo como ser inteligente tengo con mi cuerpo físico. Por eso es tan importante que cada uno, por lo menos digamos de este rato que estemos juntos, nos llevemos la propuesta de observar cómo es esa forma de pensar y detectar cuáles son de ese modo particular que cada uno tiene de pensar, las formas que están equivocadas y que hacen que en definitiva padezcamos ciertos inconvenientes, ¿no? Que si obviamente si digamos, esas dificultades nosotros las sostenemos en el tiempo, bueno, va a llegar un momento en que determinada afección se haga un problema psicosomático, un tema que también estuvimos desarrollando cuando hablábamos de las emociones. ¿Pero por qué? Porque de acuerdo a cómo es el pensamiento de una persona, de acuerdo a cómo son las ideas que sostiene y los pensamientos que tiene, también en esa misma relación es las afecciones, las emociones que esos pensamientos le provocan en el interior. Por eso es que el pensamiento puede llegar a afectar la parte física, porque nosotros no somos como ordenadores de computadora. Es decir, que nuestros pensamientos, siempre la actividad del alma, digamos, es un conjunto, es un todo unívoco que hace que del modo en cómo yo pienso, también es el modo en que siento. Y es a partir de ahí, de esas afecciones, que se genera después el problema de enfermedad. Por eso es que cada uno tiene que ver en esos pensamientos qué cosas le mueven en su propio modo de ser, lo que los antiguos llamaban el temperamento. Tal vez alguno esté familiarizado con esa idea, digamos, de la antigüedad, donde se decía que el temperamento estaba relacionado con los humores corporales. Y decían, bueno, hay quien tiene un humor bilioso, otro más sanguíneo, otro más flemático, pero precisamente tiene que ver con esta relación que cada uno la puede percibir en sí mismo, es decir, cómo determinadas emociones, determinados estados afectivos a mí me mueven o digamos me distorsionan o me causan una disfunción en el físico. Un ejemplo muy claro
Puede ser, por ejemplo, la persona que está siempre quejosa o irritable. La queja empieza en el pensamiento, ¿no es así? Es decir, que como bien decía Platón, tal vez la queja no es algo que se dice de viva voz, pero sí es un discurso que el alma que tiene consigo mismo. Es decir, que en el pensamiento me estoy quejando de cómo son las cosas, de cómo deberían ser, de por qué no son de otra manera y de lo que a mí me parece que tendría que ser, etcétera, etcétera. Si la persona sostiene ese discurso en su pensamiento mucho tiempo, ese estado afectivo va a llegar un momento en que le va a traer un problema, cuando menos una molestia física, como puede ser el más simple, a ver si les parece, un dolor de cabeza, ¿no? O un estado de desgano y de cansancio. Si la persona tiene un estado de irritabilidad movido por la indignación, es decir, que en su pensamiento considera que algo no es justo, que algo no es lo que como debería ser, bueno, esa irritabilidad también genera, ese estado afectivo también genera que ciertos humores corporales se desorganicen. Entonces, así como las personas, bueno, asisten o acuden al médico porque tienen acidez, gastritis, otros más, cuando las cosas se ponen peor, se llega a las úlceras, otros tienen problemas en los intestinos. No quiere decir con esto que determinada emoción, determinado estado afectivo traiga exclusivamente un determinado problema físico, pero sí que cada uno puede ser un buen observador de sí mismo para ver cuando determinadas molestias o determinados problemas físicos aparecen, qué relación tienen con su propio estado interior, ese que nosotros a veces no verbalizamos, no hablamos de viva voz, pero que sí lo sentimos interiormente. Alguien por ahí va a pensar, bueno, entonces si los problemas que yo tengo tienen que ver con la forma en que yo tengo de pensar, entonces estoy en problemas, ¿no? Porque puede ser que piense, bueno, si así soy yo, si esta es mi forma de ser, mi personalidad, ¿dónde está la solución? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que aprender a distinguir, que como esencia de naturaleza espiritual, lo que sí es, inamovible, lo que sí es inmutable en mí, es que tengo la capacidad de pensar, de sentir y de elegir, de tomar determinaciones. Eso sí es en todos por igual y no lo puedo borrar, no puedo dejar de pensar. Pero lo que es particular en mí es el modo en que yo ejerzo esa actividad. Ese modo particular que tengo no es algo que es para siempre, ni tampoco estuvo siempre. Lo fui adquiriendo y se me ha hecho como un natural, ¿no es cierto? Se ha hecho en la persona como una costumbre, un hábito. Es decir, que determinadas formas de pensar se forman un hábito en el individuo y le parece algo como difícil de remover. Pero tengan en cuenta que eso no es esencial, no es algo que sea para siempre, sino que yo estoy tan acostumbrado que me parece que soy así. Entonces, un buen hábito, vamos a ponernos el título, vamos a ser arrogantes, un buen hábito del filósofo es cuestionarse, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este modo de pensar, ¿yo lo puedo cambiar? ¿Me puedo llegar a cuestionar que mi forma de ser, que mi personalidad o el temperamento que tengo, yo soy capaz de cambiarlo? Bueno, es también un desafío, ¿no es cierto? Observarse. ¿Yo te puedo preguntar o después al final? Después Cuando pasamos a la parte ustedes la acción de pensar y pensamiento se pueden tomar como sinónimos, pero el pensar es todo lo que la maquinaria y la tecnología puede observar. Cuando vieron que dice la persona piensa y la actividad cerebral se pone en movimiento. Pero el pensamiento tiene más que ver con esta parte, con lo inteligible, más que con lo sensible. Porque en lo sensible es donde está la parte corporal, ¿no? Lo de la emoción y lo del placer, la inclinación.
y todo ese movimiento que hace el alma a través de lo sensible por el cual está relacionado. Pero en lo inteligible, por sobre todas las cosas que son sensibles, las ideas que nosotros desarrollamos en nosotros mismos no son sensibles. ¿Dónde guardamos esas ideas? Nosotros, las ideas serían cuando nosotros tomamos la esencia de las cosas, cuando no nos valemos por los fenómenos exteriores, sino cuando conocemos que ese fenómeno obedece a una causa. Esa causa es la esencia por la cual provoca ese fenómeno. Entonces, por encima del pensar está la facultad del pensamiento y están las ideas, pero las ideas en nosotros se alojan como ideas inteligibles. Por ejemplo, supónganse, ustedes saben lo que es una silla, por ejemplo. Se le muestra esta silla, le dicen, ¿esto qué es? ¿Este objeto qué es? Una silla. Bueno, le pongo un respaldo de cuero, le saco el hierro, le pongo madera, la tapizo y les pregunto, ¿qué es ese objeto? Y ustedes dicen, es una silla. ¿Por qué? Cambió el objeto, la parte sensible cambió, porque es otro objeto, pero la esencia del objeto yo la concibo, y eso no es material. ¿Entienden? Entonces, la parte en la que yo concibo las cosas como ideas, esa es lo que yo soy, es lo que yo tengo para mí. Y eso se puede modificar, porque como decía recién Patricia, es accidental lo que yo pienso en este momento, porque si yo sigo desarrollando, si sigo conociendo, si sigo evaluando y avanzando, inevitablemente las ideas que tengo hoy van a modificarse, pero se van a modificar en mejor siempre, o si no quedo estancado con el conocimiento que yo tengo. Nunca voy a retroceder. A veces yo avanzo y retrocedo como persona, pero no como lo que yo soy, en mi estado. Lo que yo consigo lo tengo yo. Como persona sí puedo avanzar y retroceder. ¿Cuándo avanzo? Cuando me pongo un objetivo y entonces digo, bueno, me voy a conseguir ese objetivo. ¿Y cuándo retrocedo? Cuando el objetivo no lo puedo cumplir, o cuando tengo inconveniente, o cuando tengo problemas, o cuando la idea que yo proyecto es totalmente contraria a la realidad. Entonces vuelvo otra vez, retrocedo, pero esos avances y retrocedos son como personas, porque aún avanzando y retrocediendo, por ahí yo quiero avanzar sosteniendo esa idea, y en mí no hay una modificación. ¿Se entiende? Entonces, como persona, es todo relativo, hay todas relaciones exteriores en las cuales yo puedo estar por encima o por debajo. Todo lo que yo hoy consigo inevitablemente se va a deteriorar o lo voy a dejar de tener, pero lo que yo consigo para mí, un conocimiento que yo adquiero, eso me da un estado distinto al que tenía antes de conocerlo, porque como decía recién Patricia, lo que yo no conozco solamente emito opinión. ¿Y opinión acerca de qué? Acerca de lo que percibo. Y lo que percibo está en la parte sensible mía. Entonces, a través de la percepción, yo puedo percibir cosas, pero yo tengo que elevar mi pensamiento hacia a ver si puedo encontrar la esencia de las cosas que estoy percibiendo. Precisamente Sí. por eso la actividad, digamos, o el punto de vista filosófico es no quedarse en el mundo de las cosas, en el mundo de lo que se observa, porque nosotros nos confundimos juzgando la realidad de las cosas mediante la vista o mediante el mundo que cambia todo el tiempo, ¿no? Yo cuando pensaba sobre esto buscaba un ejemplo, ¿no? Y ustedes todos conocen el tango Cambalache, ¿no? Bueno, todos sabemos de qué trata. Bueno, por ejemplo, generalizar que el mundo fue y será una porquería es tomar de los ejemplos sensibles que vivió o que se vive o que normalmente o estadísticamente se vive, inferir de determinada realidad particular algo que es universal. Entonces, si yo juzgo por lo que observo, puede ser que me equivoque,
puede ser que las ideas, los valores que a mí me impulsan a obrar, a razonar y a elegir, estén distorsionados, porque por ejemplo nos lleva al absurdo, ¿no es cierto? Porque por ejemplo puedo decir, bueno, entonces la justicia no existe, entonces ¿para qué digamos, ser honesto y ser sincero? Es decir, que yo, moviéndome en el mundo de la experiencia, puede ser que me equivoque si no hago el esfuerzo, es decir, ese movimiento dialéctico de llevar de lo sensible al mundo de las ideas, es decir, a concluir en las cosas que son verdaderas y que duran para siempre, ¿no? Que serían esas ideas, valores que todos tenemos, pero que a veces por falta del hábito de la reflexión están distorsionadas. Entonces, los valores, las ideas que a mí me promueven determinados pensamientos y determinada también hasta posicionamiento frente a la realidad, hace que cuando no la concibo en lo que verdaderamente es, entre en un conflicto, es decir, choque con la realidad. Porque yo tengo una idea, principalmente las ideas que tengo acerca de mí mismo. Todos, si ustedes se ponen a pensar ahora, tienen una idea acerca de sí mismos. Y también, a partir de esa idea, también es el modo en que observan la realidad y el modo en que se juzga la realidad. Por ejemplo, la persona que tiene una idea distorsionada de sí mismo, como puede ser el hecho de sentirse menos valorado,